Queridos amigos, un gusto una vez más poder compartir este momento con cada uno de ustedes, saludándoles a la distancia y esperando de que se encuentren bien usted y su familia. Continuamos con este estudio de la palabra de Dios, con estas enseñanzas, con estos principios que la Biblia nos explica de todos los temas, y estamos continuando con esta serie de la familia. Yo creo que el tema de la familia siempre será importante y siempre es algo que nosotros debemos aprender, porque por lo general venimos de hogares donde hay diferentes patrones, donde hay diferentes hábitos, hay diferentes costumbres, y si no nos damos cuenta, algunas por supuesto, no todas, algunas son buenas, algunas deberíamos seguir practicando, algunos valores deberíamos seguirlos también difundiendo, pero en su mayoría, debido a que nuestros padres, nuestros abuelos no fueron instruidos, no tuvimos una disciplina en cuanto a lo que dice la Biblia, y por lo tanto estamos pasando de generación a generación solamente costumbres, solamente rituales y cosas que a lo mejor no están edificando a nuestra familia. Y lo digo porque las estadísticas lo afirman así. Los matrimonios cada vez se desintegran, la violencia intrafamiliar sigue aumento, y no se diga del tema ahora que es una tendencia a la situación de la inseguridad. Todo esto radica en esta célula fundamental de la sociedad que es la familia. Todo esto tiene que ver en el núcleo del hogar, de la casa, donde se forman las relaciones, donde se ejecutan todas, se cumplen o tal vez también se desobedecen los principios. He ahí entonces la importancia de poder cada uno de nosotros aprender, también comenzar a aplicar y comenzar a practicar y enseñar los principios que tiene que ver, los principios de la Biblia en cuanto a la familia. Hoy queremos hablar asimismo de lo que es los padres, ¿no? En ocasiones anteriores, usted puede revisar los temas, hemos conversado y compartido sobre lo que es la función del padre, la función de la madre, lo que es el matrimonio, lo que es la familia. Hoy queremos llegar también a ese privilegio de Dios que nos ha dado Dios de llamarnos papá, de llamar mamá, de ser padres. Esto es lo que queremos ver, la crianza o lo que es la función de los padres. En el día de hoy, una vez más, vemos muchos niños abandonados, vemos padres también un poco desesperados, no saben cómo criar a los hijos debido a muchos cambios globales que estamos viviendo, sobre todo tanto la pandemia con todas sus consecuencias, como la tecnología y la globalización con todas sus corrientes, nos ha llevado a cambiar en algún sentido lo que es la forma de enseñar, de transmitir a nuestros hijos los valores, los principios éticos y morales que realmente fundamentan una sociedad equilibrada. Es por eso que los padres el día de hoy no comprenden cómo se debe disciplinar, cómo se debe corregir, cómo se debe orientar, cómo se debe direccionar a los hijos. Vemos en algunos casos donde los pequeños se los deja solamente en una cuestión de berrinches, de caprichos. Vemos también adolescentes que hablan de una forma muy confianzuda, podríamos decir, con los padres. Vemos también los jóvenes que hay una cuestión de rebeldía en cuanto a las orientaciones de los padres. Y vemos familias que hay divisiones, que hay problemas. Ahí siempre surge la idea, ¿cómo debo criar, cómo debo educar a los hijos? Existe también además esa falta de autoridad, esa falta de ejemplo que debe existir, que deben ver los hijos en los padres. Hay esa división, quién debe corregir en la casa, quién no debe corregir,
¿Por qué se lo corrige de esa manera? ¿Por qué el padre debe actuar de esa manera? ¿Por qué la madre también en algunos casos es muy ausente en la disciplina? El padre muy autoritario y todas estas cosas, queridos amigos, que creo que usted, si es padre o madre, se va a dar cuenta que estamos en un tiempo realmente donde necesitamos la dirección de Dios, necesitamos la luz de la palabra de Dios y necesitamos los principios. Y quiero compartir que los proverbios son los indicados, son los instrumentos adecuados para nosotros mirar en cada uno de ellos, sobre todo lo que se refiere a la crianza, para darnos cuenta de que hay la necesidad de hacer ajustes definitivamente en nuestro hogar en la crianza. Esto no va a suceder, ningún hogar que tenga éxito o estabilidad en su desarrollo se produce por solamente enviar a nuestros hijos a un buen colegio. Tampoco produce un efecto de estabilidad emocional dedicar a terceros la crianza de nuestros hijos. Como también de igual manera podremos ver que el hecho de delegar al gobierno, a terceros, la crianza de nuestros hijos va a resultar, por más tecnología, por más métodos de aprendizaje, por más sistemas de enseñanza, no va a reemplazar lo que usted y yo tenemos como responsabilidad, que además es privilegio de nosotros orientar a nuestros hijos. Y una cosa es poder orientar, otra cosa es dar el ejemplo, pero lo importante, querido amigo y querida amiga, es enseñar lo que es la parte espiritual, lo que es los valores espirituales. Y cuando digo valores espirituales, directamente me estoy refiriendo a una vida de comunión con Dios, a una vida de aprendizaje de la palabra de Dios, a una vida, a un estilo de vida en el cual no sean rituales donde las personas vayan cada domingo al mismo lugar, a la misma tal vez banca, al mismo horario y saliendo de la misma forma. Si eso ocurre, prácticamente está perdiendo el tiempo porque eso no transforma la vida y usted va a ver en su hijo, en su hija, cómo va creciendo sin ese significado, sin esa idea concreta, clara de lo que realmente es Dios. Si usted no hace un ajuste en el día de hoy, prácticamente pasará solamente en algo superficial y ahí su hijo y su hija serán presa fácil de cualquier corriente que en lo porvenir el niño, adolescente, joven esté participando. Como decía, los proverbios tienen muy claras y específicas enseñanzas. Y una de ellas nos dice en Proverbios capítulo 22, el versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando sea adulto no se apartará, no se alejará de él. Repito, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará, no se alejará de él. Aparentemente esta frase, si la repetimos varias veces, quizá pueda tener cierto tipo de explicación de que es en la niñez donde uno debe instruir. Pero estas palabras tienen un profundo significado porque cada una de ellas está indicando un objetivo y una meta. Cuando hablamos de instrucción, se puede referir a lo que es enseñanza, orientación, educación, formación. Y recordemos quién lo escribe. Escribe el rey Salomón en una cultura donde no existían escuelas, colegios, universidades, centros educativos, no había tampoco jardines de infantes, no habían terceros que tenían que cuidar, no habían abuelos, no habían tíos, no habían primos. Había un solo lugar donde se debía instruir al niño en su camino, y es la familia.
La familia, sobre todo en la cultura judía, se caracterizaba por transmitir oralmente los preceptos, los mandamientos, todas las enseñanzas, las instrucciones oralmente. Todavía no se avanzaba en la escritura. Entonces, ¿qué se tenía que utilizar? Lo que es la parte oral y la parte visual. Y una de las características que se debe tener en cuenta en la enseñanza del pueblo judío era que utilizaba la parte de la palabra, que es importantísimo. Nuestra lengua tiene poder, como dice también Proverbios en capítulo 18, el versículo 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ellos sabían muy bien que a través de el expresar, el hablar, el comunicar, eso también formaba al niño. Estamos hablando de palabras, estamos hablando de esa instrucción, esa voz que alerta, frena y orienta al pequeño que está en nuestra casa. La instrucción era tan importante que si se lo dejaba pasar a otras personas, ellos perdían prácticamente ese pequeño. Lo perdían porque tenían otras cosas que alimentar ese pequeño y por lo tanto no tenían ya razón para mantenerlo en su casa porque ya prácticamente partía. Pero cuando estaba pequeño y lo instruían, eso significaba que él iba a continuar con las mismas enseñanzas de su padre. Así le pasó al pequeño Moisés, que fue instruido en esa situación donde prácticamente ya estaba destinado a morir. Moisés, y la mamá lo llevó en una canastita para que lo pudiera salvar, y la esposa del faraón lo recibió, y gracias a la divina providencia fue la misma madre que lo instruyó al propio hijo hasta que pueda tener una edad. Y esa edad era suficiente porque él ya tenía todo lo que era sus propios principios del pueblo judío. Estamos hablando entonces de que es una responsabilidad participar de las palabras, de la instrucción, de la enseñanza, de el comenzar nosotros a formar este pequeño. Miren que en nuestra sociedad prácticamente estamos nosotros viendo cómo el padre desahoga sus iras en la corrección con insultos, con apodos, con golpes. Eso no se llama instrucción, eso se llama transformación, pero deformación de su carácter. Un niño por su naturaleza está constituido para recibir y para tener lo que le dan, pero si le dan maltrato, si le dan desprecio, si le dan baja autoestima, si también lo aíslan, si se burlan de él, ese niño va a crecer también inestable emocional y físicamente. Así que cuando nosotros hablamos de esta primera parte de lo que es la instrucción, la enseñanza, como decía, el pueblo judío utilizaba lo que era la parte oral, el instrumento perfecto para poder dar formación a sus hijos. El segundo era el visual. ¿Qué significaba el visual? Que cuando ellos, sobre todo los padres, tenían que pasar por cierto lugar, los padres tenían que indicarle a los hijos por qué era tal lugar y para qué era el lugar y cómo se constituyó ese lugar. Era en el caso de que recordaban, por ejemplo, alguna victoria en la cual Dios les había dado la conquista, ellos indicaban: en estas piedras, en este lugar, en este sitio, Dios nos dio la victoria. Y eso era constantemente. ¿Cómo usted piensa, cómo usted se imagina que crecerían esos pequeños? ¿Cuál sería su reacción cuando tengan 10, 15, 20 años, cuando pasen por aquel lugar? Sus palabras y sus impresiones seguramente serían: aquí mi padre me enseñó que Dios ganó la victoria, que Dios dio la conquista, que Dios los bendijo. Así se transmitía por generaciones lo que es la enseñanza, la instrucción, y sobre todo a los pequeños, porque el mismo rey Salomón nos habla de aquí: instruye al niño en su camino.
Una traducción también dice en las decisiones que él tenga o en la formación que él tenga. Debemos nosotros recordar que nuestros hijos, primero como nos habla también la palabra de Dios, nos dice que son herencia de nosotros, no son propiedad, no somos dueños, somos solamente los que orientamos, los que guiamos para que conozcan el camino. ¿Y cuál es ese camino? El que Dios les ha trazado, no el que nosotros les estemos imponiendo. Una vez más, el común de la gente nos hace ver que los padres están tratando de obligar, de presionar, de tenerlos en la misma profesión, con las mismas vocaciones y con las mismas tal vez tradiciones de sus padres. Podemos ver algunos padres, no solamente que es un deseo, sino una imposición de que sigan la carrera y la profesión que tuvieron sus padres. Otra de las cosas que observamos también es de que si el papá es un empresario, tienes que seguir con una empresa. Si el papá es un músico, tienes que ser músico. Si el papá es alguna persona también profesional, tienes que buscar una profesión. Pero yo pienso que en el día de hoy estamos llenos de necesidades y la sociedad entera requiere de muchas profesiones, de muchas maneras de solventar las necesidades de la sociedad, de la población. Por lo tanto, no es necesario en algunos casos, y creo que en la mayoría, de que se pueda exigir la misma profesión, los mismos gustos, hasta yo creo que usted y yo se puede identificar que de pequeños se los viste hasta de la misma ropa de los padres que quieren tener el mismo color con los hijos y quieren hacer todo eso. Pero eso es un poco emocional, porque a la verdad, como dice aquí, instruye al niño en su camino, habla del sentido de identificar sus cualidades, sus virtudes, sus potencialidades, su genialidad, a tal punto de encontrar la manera correcta para respaldar, para apoyar, para animar y levantar nosotros a nuestros pequeños para que tomen su rumbo y el rumbo que Dios los tenga. Así que, querido amigo y querida amiga, esta es la realidad. Debemos instruir, enseñar, corregir a nuestros hijos en su camino, en las potencialidades que tenga. Y sea usted muy sensible para ver qué tiene y qué es lo que puede desarrollar para que cuando sea grande continúe ese camino. Y lo más importante, o podemos ver también aquí, es de que no debemos descuidar la parte espiritual. Esto es esencial. El mayor problema que existe en nuestra sociedad es una falta de conocimiento, es una falta de saber, de entender, de comprender lo que realmente es una relación, es una comunicación con Dios. Por la falta justamente de aprendizaje de los padres, es que se deja ese vacío en el corazón y por lo tanto ese corazón tiene que ser llenado de otras cosas y lamentablemente esas corrientes como pueden ser esa tendencia de la música, esa tendencia de las películas, la tendencia de los vicios, de las corrientes, de las ideologías. Hemos visto cómo jovencitos a temprana edad están haciendo práctica de sectas, de cuestiones hasta a veces espiritistas, de las cuales si usted le pregunta a uno de ellos, ¿por qué está siguiendo eso? Ellos afirman que a lo mejor no tuvieron una instrucción en la infancia y cuando crecieron pensaron que esa era la realidad, esa era la verdad, siguieron los pasos de otros, siguieron el camino de otros, decidieron ser seguidores de otras cosas y por lo tanto cayeron en una tal vez de algunas de las mentiras. Aquí nos habla de la instrucción, pero esa instrucción debe ir acompañada de amor. Muchos de las personas que ahora están hablando de la psicología dicen que no hay que
castigar al niño con vara. Y cuando la Biblia mismo nos dice que sí, es oportuno nosotros tener la oportunidad no solamente de corregir, no solamente de disciplinar, sino también de hacerlo con amor. ¿Qué padre en nuestra tierra podría ver a su hijo que está al borde de peligro y no salvarlo? Y si nosotros tomamos en cuenta esta responsabilidad como padres, de ayudarle, de corregirle, de castigarle, de reprenderle cuando sea correcto, cuando sea oportuno, cuando sea sabio, pero sin ira, sino con amor, ¿qué sociedad vamos a tener? ¿Cuál sería nuestra manera de ver ahora a estos pequeñitos? Yo creo que tendríamos otra generación. Este es nuestro llamado y también nuestra parte, nuestro aporte, de que como padres tomemos la rienda, tomemos la responsabilidad, tomemos la seriedad, porque algún momento ellos nos van a demandar y ellos también nos van a preguntar, ¿por qué no fuiste disciplinado o por qué no me corregiste a tiempo? Yo creo que ahí está nuestra reflexión como padres el día de hoy. Tratemos de hacer nuestro mejor esfuerzo. De equivocarnos, seguro que nos vamos a equivocar, pero en esa equivocación, si lo hacemos con amor, Dios lo puede transformar en una bendición. Finalmente nos enseña el capítulo 23, el versículo 15, con unas palabras de afirmación, de amor que habla aquí. Dice: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Esa palabra es la que queremos nosotros transmitir también. Hijo mío, ese cariño, esa atención, ese amor, ese afecto que necesitan los hijos, debemos nosotros recuperarlo a través también de nosotros como padres, estar pendientes de nuestro Padre Celestial. Yo le invito en esta mañana y en esta hora para que usted tome un momento para reflexionar sobre esa función. Pregúntese a sí mismo, ¿por qué Dios le dio esa facultad, ese privilegio y esa autoridad de ser padre? ¿Será para que usted también sea parte de la vida, del éxito de su hijo? ¿Será para que usted sea un instrumento de bendición para su hijo? Yo creo que sí. Así que tomemos ahora mismo un tiempo para orar y comencemos a reflexionar sobre esta importancia de que nos dice la Biblia que instruyamos a nuestros hijos cuando sean pequeños y cuando sean grandes no se va a apartar el camino. Vamos a orar. Amado Dios, tú que conoces nuestras vidas, hoy queremos rendirnos en tus manos y permitir que nuestro corazón, que nuestra vida sea transformada por tu palabra. Perdónanos si en algún momento de nuestra vida hemos fallado como padres. Pedimos perdón porque no hemos buscado los principios ni hemos buscado la sabiduría de lo alto para poder corregir e instruir a nuestros hijos. Danos la oportunidad de poder renovar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad por la cual nuestros hijos nos llaman papá, mamá. Gracias te damos, amado Dios, y encomendamos a nuestros hijos en el camino del bien y también como nosotros pedimos sabiduría para hacer lo correcto. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, muchas gracias una vez más por compartir con nosotros este tiempo. Les invitamos cordialmente para que puedan participar y acompañarnos cada domingo en la Iglesia Cristiana Nueva Vida a partir de las 10 de la mañana, donde estamos haciendo nuestras reuniones habituales. De mi parte, que Dios les bendiga rica y abundantemente.